Montaner, Raúl Castro, este 24 de febrero del 2009 ya cumple un año después de la sucesión que se dio en Cuba, donde la Asamblea Nacional del Poder Popular le traspasó, por así decirlo, el poder en Cuba. ¿Cómo usted resumiría este año de poder de Raúl Castro? Yo creo que de gran frustración, porque había muchas expectativas desde su primer discurso del año 2006, donde él empieza a hablar de las necesidades. Hay otro en el 2007 todavía más importante, donde habla de las reformas estructurales que hay que hacer, que no se trata de hacer unos pequeños cambios, y lo que ha hecho es unos pequeños cambios sin ninguna importancia. Los cubanos siguen viviendo terriblemente mal. Y todos los síntomas apuntan a que o su hermano no le deja hacer las reformas profundas que el país necesita, o él realmente no quiere hacer esas reformas profundas, y lo único que le interesa es mantenerse en el poder, aunque la sociedad cubana esté cada vez peor, que es lo que está ocurriendo, o por lo menos, si no está peor, está igual, que es una manera terrible de estar mal. También en otro país, pero ya con carácter democrático, ocurrieron elecciones y hubo un traspaso de poder, en este caso en los Estados Unidos de América, y Barack Obama, demócrata, tomó las riendas del poder en enero de este año. Ha habido expectativas con respecto al tema patrio con la llegada al poder de Barack Obama. ¿Cómo usted ve esas expectativas y qué piensa que ocurrirá al respecto? Yo creo que haya cambios sustanciales en la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. En realidad, no, hasta ahora lo que estamos viendo es que no hay cambios sustanciales en la política exterior de Estados Unidos en general. El discurso del vicepresidente Biden, que es el que se va a ocupar de la política exterior y que va a supervisar la política exterior, lo que hizo fue, en el tema europeo, no lo de América Latina, pero en el tema europeo, lo que hizo fue subrayar las líneas de la diplomacia convencional norteamericana, de la época de Bush y de la época de Clinton. Es decir, el apoyo a la OTAN, el mantenimiento del proyecto de la red antimisiles en la República Checa y en Polonia, la idea de incorporar a la OTAN a la República de Georgia. Es decir, no hay nada que nos haga pensar que van a cambiar las directrices, porque la política exterior de los Estados Unidos no está basada en el capricho, sino está basada en un análisis de la realidad, de qué es lo que les interesa a Estados Unidos que ocurra en un determinado escenario. Y en el caso cubano, ¿qué es lo que le interesa a los Estados Unidos? Pues que en Cuba hay una democracia, y que esa sea una democracia con un sistema económico razonable para que los cubanos no tengan que emigrar. Y eso no se puede obtener ni con una dictadura comunista en Cuba, ni siquiera con una dictadura comunista estilo chino, estilo vietnamita, porque no es una verdadera democracia. Y los Estados Unidos han experimentado a lo largo del siglo XX la mala política de tener buenas relaciones con dictadores. ¿Qué le interesa a los Estados Unidos que ocurra en Cuba? Nosotros tenemos que pensar que ellos hacen una política para las cosas que a ellos les interesa, y eso es lo razonable que hacen todos los países. Bueno, ¿qué les interesa a ellos? Que Cuba sea como Costa Rica, una democracia desarmada para que no genere problemas con sus vecinos, democrática para que tenga una legitimidad moral y una legitimidad política, y con un sistema económico lo suficientemente eficiente como para que los cubanos no tengan que emigrar. Es decir, lo que ocurre en Costa Rica. Costa Rica es un país. ¿Cuáles son los países que no tienen emigrantes hacia los Estados Unidos en Centroamérica? El único país que no tiene emigrantes, hay dos países que no tienen emigrantes, que son Panamá y Costa Rica. ¿Por qué no tienen emigrantes? Porque son democracias que desde el punto de vista político son muy habitables y desde el punto de vista económico son razonables. Entonces, ¿qué es lo que quieren los norteamericanos lograr en Cuba? Que eso sea lo que suceda. Por lo tanto, yo no creo que cedan en materia de política exterior. Yo creo que seguirán en esa línea hasta el final. Montaner, ¿existe un acercamiento por parte de gobiernos latinoamericanos con respecto al régimen castrista? ¿Cómo usted ve esa situación? Yo lo veo como muy lamentable, y es la demostración de la amoralidad latinoamericana en materia de política exterior, que no es única de esta etapa del socialismo del siglo XXI.
Yo he visto eso antes, en los 90, cuando cayó la Unión Soviética, desapareció la Unión Soviética, el muro de Berlín y todo esto. Hubo una especie de pequeña confabulación para salvar al gobierno cubano, en la cual estuvieron gente que luego fueron víctimas del gobierno cubano, como Carlos Andrés Pérez, como César Gaviria, el colombiano, Felipe González, que era presidente en ese momento de España, Salinas de Gortari. Se reunieron con Fidel, trataron de salvar. Entonces, eso mismo que ocurrió en los 90 está ocurriendo ahora, solo que no son gobiernos son gobiernos que tienen una simpatía especial por Cuba. Y luego hay algunos que ni siquiera tienen esa simpatía especial por Cuba, pero que le prestan ese favor, como el caso de México, ¿no?, que tratan de legitimar. La verdad es que no hay compromiso moral, Alexis, ni con la democracia ni con la libertad, y son países poco serios que firman la Carta Democrática en la OEA en el 2001 e inmediatamente rompen todos sus compromisos y los ignoran. Volviendo internamente a Cuba, tenemos algo pendiente, biológicamente pendiente, y es la desaparición física de Fidel Castro. ¿Qué podría decir al respecto? Que está próximo, no sabemos cuán próximo, pero que él está muy mal, que está muy enfermo, y que eso va a significar un momento de inflexión. Ojalá que ocurra antes de la reunión del Congreso del Partido, el sexto Congreso del Partido, porque eso es posible que incline a ese Congreso hacia la reforma, que con él vivo va a ser mucho más difícil, porque él va a defender el estalinismo de una manera muy firme, y eso va a ser malo para los cubanos. ¿Qué podría decir sobre los demócratas cubanos del interior de la isla? Que hay que prestarles todo el apoyo posible, porque ahí está la semilla de lo que va a ser la futura democracia y la restitución de las libertades y la restauración de la república. Muchas gracias, Manuel.